¿Qué tal? Sean ustedes de nueva cuenta bienvenidos a esta sesión de introducción a los sistemas de información de la licenciatura en Mercadotecnia, para continuar con el proceso que iniciamos en la sesión pasada. Ustedes se recordarán que iniciamos el análisis del hardware desde un punto de vista histórico para saber cómo es el avance de la tecnología en este interesante proceso. De modo que hoy vamos a tratar de concluir el proceso del hardware y darle paso al inicio de la investigación del software, aunque como les mencionaba en la sesión anterior, estos procesos en algún momento se mezclan en la tecnología. Y como se recordarán ustedes, estábamos hablando de nuestra línea del tiempo y empezamos a ver en 1971 el desarrollo del primer microprocesador y 10 años después la primera PC. Y estábamos viendo que en este momento o en este tiempo surgieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, por un lado, una compañía como Xerox desarrolló una pequeña computadora que no comercializó. Esta computadora tenía ciertas ventajas y ciertas características que parecen a las computadoras de hoy, pero por alguna razón en sus directivos no pareció ser un proceso atractivo y por lo tanto dejaron ese proyecto congelado. Hubo otra compañía como MITS que sacó al mercado una computadora llamada Altair, que sí se comercializó y empezó a vender algunas computadoras. Y les mencionaba que IBM, que es una compañía con raíces en el 1880, pues empezó en este momento a ver que el mercado de las computadoras personales era un mercado atractivo. Sin embargo, saca al mercado un modelo que era muy pesado para hacerlo portátil y muy caro para que lo pudiera comprar cualquier persona. De modo que en ese proceso nos quedamos y pues les mencionaba otra parte, les hablaba de algunos experimentadores y algunos alumnos que empezaron a trabajar sobre sistemas computacionales. Este es mi equipo computacional favorito. Es una pequeña computadora denominada Apple, sacada al mercado por dos personajes fundamentales. Uno de ellos, Steve Jobs, y el otro de ellos, Steve Wozniak. Son dos chicos que se conocen en un club de computación bajo circunstancias muy particulares. Steve Jobs venía de una familia adoptiva. Steve Jobs nace con su madre biológica, estudiante en la universidad. Ella se embaraza y tiene un embarazo no deseado y por lo tanto ella decide dar en adopción a Steve. Sin embargo, dentro de las cláusulas que colocó para darlo en adopción, pues ella dijo que quien lo adoptara debería ser una persona con título universitario. Cuando se hace el proceso de adopción, la encargada de este proceso no se da cuenta de esa cláusula, llama a los padres adoptivos de este chico, ya iban a firmar los papeles y cuando la madre biológica iba a firmar el papel, ella vio que pues, los padres no tenían título universitario y por lo tanto se negaba a firmar el papel de adopción. Sin embargo, estos señores, un matrimonio judío que deseaban profundamente un hijo, pues le prometieron a esta chica que Steve iba a ir a la universidad. Le prometieron que todos sus ahorros iban a estar destinados a la universidad, ya que aunque ellos no tenían el grado académico, pues él sí iba a poder ir a la universidad. Con esta promesa ella firma los papeles de adopción y los Jobs se llevan a este niño a casa. Obviamente, pues como es un hijo muy deseado, es un hijo particularmente consentido, pues él se dedica a la vagancia, deja la escuela, empieza a hacer otros proyectos, no le interesa prácticamente la vida académica y vaga por muchos lados. Entre ellos, pues se fue a un viaje a la India y se mezcla con muchas mentalidades. Estaba en un templo Krishna y hacía muchas cosas locas para ese tiempo. Pero particularmente decide dejar
los estudios que sus papás le pagaron con tanto esfuerzo y decide dejar la high school, la escuela formal, y de todos modos no se aleja de su escuela. Empieza a tomar cursos sueltos, entre ellos uno de caligrafía y demás, y otro curso u otro elemento que emprende, pues es el conocer por primera vez en ese tiempo pues alguna computadora. En ese tiempo las universidades mantenían contratos con empresas para que les instalaran una computadora en las escuelas para que la gente pudiera experimentar. Steve Jobs era uno de esos entusiastas investigadores y empieza a hacer pequeños programitas. En ese contexto conoce a Steve Wozniak, que es el segundo de esta pareja importante. Steve Wozniak era un brillante alumno en su tiempo, después entró a trabajar en una empresa denominada Hewlett Packard y ahí desarrollaba componentes científicos para esta compañía. Entonces, pues él pudo ahorrar para comprarse en ese momento su más preciado tesoro, que era una calculadora de las más avanzadas en ese momento. Y Steve Jobs, por parte de sus papás, tenía su más preciado tesoro, que era una combi. Eran sus inversiones más fuertes. Cuando viene el advenimiento del primer microprocesador, y les comentaba yo que había muchas compañías trabajando en ellos, pues algunas compañías empiezan a desarrollar elementos verdaderamente poderosos. Una compañía que se dedicaba a, en primera instancia, a hacer radios de automóviles, llamada Motorola, y además hacía equipo de radiocomunicación, pues empieza a desarrollar algunos sistemas interesantes. Hay otra compañía llamada Rockwell, que también desarrolla algunos sistemas. Pues ellos son los desarrolladores de dos de los circuitos que se utilizaron en ese momento. Rockwell desarrolla un procesador que denominó el 6502 y Motorola un procesador que desarrolló para aplicaciones específicas. Motorola, entre sus clientes, tenía la industria militar y entonces los circuitos que fabricaba Motorola en ese momento pues tenían características muy especiales para la industria militar. De manera que cuando desarrolla este dispositivo, de alguna manera influenciado en este otro dispositivo, pues era el dispositivo más avanzado en ese momento en el mercado. Steve Wozniak lo sabe y en ese momento decide que puede él elaborar una computadora personal. Steve Jobs, también platicando en el curso que les menciono de computación en la escuela, pues dice, ¿cómo no puedo tener esa computadora en mi casa? Entonces ellos, como son muy amigos, deciden, pues vamos a intentar sacar una al mercado. Y entonces venden sus propiedades más valiosas, Steve Wozniak su calculadora, Steve Jobs su combi, deciden integrar ese dinero y en el garage de Steve Jobs desarrollan esta maquinita que ven ustedes ahí. Es la primera Apple. Es una máquina muy rudimentaria, como ven, su caja es de madera, sus componentes son muy artesanales, pero es una computadora funcional completamente. Y la muestran en una feria dentro de la universidad y obviamente como hay mucha gente que la ve en ese momento, pues decide que puede comprarla. ¿Por qué razón? Pues porque se produce a un costo razonable para esa época. Recuerden que la máquina de IBM salió costando casi $9,000 el modelo básico y casi $20,000 el modelo avanzado. Por lo tanto, pues la gente que vio estas máquinas, $666, pues les pareció un precio adecuado. La máquina que saca Jobs al mercado tenía una interfaz para conectarlo a una televisión normal y de esta forma pues tenemos un sistema de cómputo muy parecido a los que vieron con Xerox, pero ya un tanto funcional, que es la Apple, que es la primera computadora personal y obviamente empieza a venderse demasiado. De hecho, cuenta la historia que Steve Jobs empieza a vender este tipo de máquinas y empieza a pensar en grande. Entonces, rápidamente vende varias de ellas, se trae a trabajar a diferentes personas dentro de esta industria, muy influyentes, empiezan a trabajar en ello, y una de ellas, Steve Scully, que en ese momento trabajaba como gerente en Pepsi, pues se decide pasar a la compañía con una frase muy famosa que le dice Steve Jobs: ¿piensas pasarte toda la vida vendiendo agua carbonatada
o piensas venir acá a cambiar el mundo? Entonces él decide cambiarse acá y obviamente empiezan a desarrollar una de las compañías más importantes de computadoras en ese momento, llamada Apple Computer. Y entonces, pues eso dispara una guerra muy fuerte. Apple saca su primera computadora y obviamente IBM empieza a desarrollar su maquinaria, empieza a desarrollar su sistema de acuerdo a cómo lo venía haciendo tradicionalmente. Les comentaba yo en la sesión anterior que IBM vendía sistemas para empresas. De hecho, el nombre de IBM, que es International Business Machine, es sistemas para negocios internacionales. Eso es lo que fabrica IBM. De manera que IBM fabrica equipo que solo otras compañías son capaces de comprar. Yo les mostré en la primera computadora que había sacado IBM que realmente pues solo una compañía podía comprar. Sin embargo, IBM repiensa el proceso. IBM decide que algo está mal porque la computadora que sacó IBM en este año, que era la computadora que les mostré en la ocasión anterior, la computadora de costo muy alto, pues obviamente no tiene cómo competir contra estas computadoras que son de precio más accesible. Entonces, en este momento IBM decide hacer un cambio radical, decide dejar todos sus proyectos de lado, todas las máquinas que había venido fabricando como una evolución y decide cambiar completamente el diseño a una máquina nueva. Sin embargo, pues como el mercado presiona, IBM se le hace que no tiene tiempo para desarrollar un sistema por él mismo en sus sistemas de investigación. ¿Por qué? Pues porque ellos se dedicaron a investigar muchos años en otro tipo de procesos. En este momento IBM ya le urge sacar el proceso y pues decide traerse ya algunos elementos que ya se habían fabricado y de alguna manera contratar gente que ya tenía experiencia en este proceso. Entonces, para ahorrar tiempo, IBM empieza a sacar modelos derivados de la 5100, que fue esta computadora que teníamos acá, y empieza a sacar otras variaciones de la 5100, obviamente para dar tiempo a que se desarrolle una computadora totalmente diferente. Entonces les hablaba yo que esta 5100 pues salió costando casi $9,000 en su modelo básico y casi $20,000 en su modelo expandido. ¿En qué consistía eso? Pues en un modelo con o sin una cantidad X de memoria, con o sin una cantidad X de respaldo de la compañía. Y también les mencionaba que IBM no solo vendía el equipo, sino vendía toda la solución completa, de manera que además de comprar el equipo, pues se tenía que comprar una póliza por casarse con IBM y todo lo que requería esta máquina, pues tenía que comprarse en IBM. Eso hacía que de alguna manera las compañías que podían comprarle pues se casaran con IBM, pero una persona en particular, una persona común y corriente, pues no se casara con la compañía. Uno de los procesos que IBM estaba desarrollando hasta ese momento y que Intel empezaba a revolucionar era el almacenamiento de memoria. ¿Se acuerdan que les dije que las computadoras podían manejar con este tipo de datos, ceros y unos, un dato verdadero o un dato falso, dado en principio por un bulbo, o dado después por un transistor, o dado después por un circuito integrado? No importa quién lo manejara. Finalmente, este es el lenguaje de las computadoras. Y por un lado, ese lenguaje es el que sirve para procesar los datos, para convertir los datos en información o para hacerles alguna operación, por ejemplo, sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos. Esa es la forma en que operan las computadoras. Pero también había sistemas donde se tenía que guardar esa información. Por ejemplo, el dato de un censo, la edad de una persona, por ejemplo, se tenía que almacenar en un dispositivo que guardara la información. Y ese dispositivo debía garantizar que esa información que se guardaba iba a permanecer ahí por mucho tiempo. IBM, inventor de las tarjetas perforadas, pues tenía esa primera solución. Ese era el primer elemento
donde se guardaba información. La siguiente evolución que produjo IBM, pues es el almacenamiento en cintas magnéticas, igual que los cassettes que ustedes conocieron. Es una cinta magnética que a través de procesos electromagnéticos se puede orientar en su campo magnético dentro de este film, un 0 o un 1, y esa era la forma como IBM guardaba la información. Esta información se guardaba en grandes carretes y se leía en esos grandes carretes, pero tenía un problema, no se podía leer tan rápido. La información que está al principio del carrete es menos inaccesible que la que está al final, de manera que cuando yo quiero hacer un dato con la primera información y después buscar en la última información, esto me daba un cierto tiempo de retraso. Cuando Intel desarrolla el primer microprocesador, también estaba trabajando con otros circuitos que eran memorias electrónicas, pero resultaban mucho más caros que las memorias electromagnéticas, de manera que algunas compañías no querían hacer ese cambio porque pues privilegiaban el ahorro. Sin embargo, la ventaja de los circuitos electrónicos es que el tiempo de acceso es mucho menor. Y entonces había dos ventajas fundamentales en ese momento. Una era la ventaja en el ahorro del dinero y la otra era la ventaja en el ahorro del tiempo. De modo que esta guerra desatada en este proceso se desató en dos elementos fundamentales. Primero, el costo, y segundo, el ahorro del tiempo. El tercero, que veremos más adelante, pues es la capacidad. ¿Cuánta información puedo manejar? ¿Cuánta información puedo procesar? ¿Cuánta información y en qué momento la puedo entregar? Esos tres elementos se desataron a partir de este momento y pues algunas compañías tuvieron cómo competir. IBM no sabía cómo manejar el mercado hasta el surgimiento de Apple o el surgimiento de Altair o inclusive el advenimiento de Xerox. Pero de alguna manera IBM tenía una experiencia muy grande acumulada por años anteriores, de modo que el proceso fundamental que le permitió a IBM llegar a este punto es lo que se denomina la estandarización. IBM en 1981 saca al mercado una computadora totalmente diferente a las que venía manejando, aunque conserva la raíz del modelo 5100, pero lo que hace es hacer un diseño completamente diferente. Y entonces el proceso o el golpe maestro es definir un estándar para este tipo de proceso. Esa es la primera computadora que saca al mercado ya en forma parecida a las que tenemos nosotros actualmente, es la IBM 5150 y es la primera computadora personal y también hace un esfuerzo muy importante para bajar el precio, para competir en el aspecto de costos. Esta máquina ya sale en un costo de entre $3,000 y $6,000. Todavía es poco probable que una persona común y corriente la pueda comprar, pero ya está un poco más al alcance de ellas y algunos empresarios pues deciden comprar varias de ellas. ¿Cuál es el punto fundamental que maneja IBM? Pues es la estandarización. ¿Qué quiere decir eso? IBM patenta el nombre de PC y dice que ese nombre de PC solo puede ser usado bajo un estándar. Entonces, todas las personas que quieran hacer algo que tenga que ver con una PC, pues tienen que trabajar bajo el estándar que dice IBM y por lo tanto pagar regalías a IBM. Esa es la idea principal. Pero como IBM no puede fabricar todos los componentes de entrada, lo que hace es abrir el mercado. Y entonces deja su estándar abierto. Ese estándar abierto permite que otros fabricantes empiecen a fabricar sistemas compatibles con IBM, de manera que de alguna forma comparte el mercado. Y entonces, a partir del 12 de agosto, IBM es dueña del estándar de la PC. Todo mundo que quiera fabricar computadoras tiene que hacerlas compatibles con IBM
y esto le hace que IBM maneje, por lo tanto, algún tipo de regalías en este proceso. Pero comete algunos errores que veremos más adelante. De modo que la 5150 de IBM es la primera computadora personal oficialmente con la denominación de PC y sale al mercado con estos costos. Entonces, esto hace que por varios lados la gente empiece a tener ya disponibles equipos de cómputo. Y esos equipos de cómputo los llevan a su casa, los llevan a la oficina o los llevan a las escuelas. Muchas escuelas empiezan a comprar equipos de cómputo en forma masiva. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues empieza a haber un mercado muy fuerte en este proceso. De modo que en este punto particular, podemos empezar a pensar que ya tenemos una PC como tal a partir de 1981. Vean que nuestra recta histórica, que empezó más o menos en 1946, se llevó menos de 40 años para llegar a un proceso ya bien definido, que es una PC. A partir de ahí ya podemos saber o podemos decir que se desarrolla la computadora personal. Y entonces, las características fundamentales que hay en este proceso es, uno, la capacidad en el tamaño de datos para la operación del sistema. Otra, la capacidad de almacenamiento temporal y permanente de dichos datos. Y la última es la velocidad de procesamiento. De modo que a partir de 1981 hablamos de 3 elementos fundamentales. Uno, la capacidad de almacenamiento. La unidad que operan las computadoras, que les mostré hace rato, el 1 y el 0, en realidad cuando IBM hace su estándar, en realidad ya había procesos anteriores para poderlo agrupar. La unidad básica de aprovechamiento o de almacenamiento se denomina bytes o palabra digital, que es un conjunto de unos y ceros. Estos unos y ceros por separado se denominan bits. Pero la capacidad de almacenamiento de los equipos de cómputo se mide en bytes. Y a partir de ese momento, pues se puede medir en kilobytes. Pero después empieza a crecer este proceso y pasa a megabytes. Después sigue avanzando el proceso y actualmente estamos en la época de los gigabytes. De hecho, ustedes ya compran sus dispositivos en tamaño de gigabytes. Una memoria USB maneja sus datos en forma de gigabytes. Y estamos llegando, o en este momento estamos franqueando, la frontera de los terabytes. ¿Qué son los kilobytes? Un kilobyte es igual a 1000 bytes, o sea que cuando hablamos de un sistema que almacena un kilobyte, quiere decir que almacena 1000 palabras de un tamaño de un byte. Cuando hablamos de un megabyte, estamos hablando de 1.000.000 de bytes, quiere decir que un sistema puede almacenar 1.000.000 de palabras. Y después, en la época actual, pues estamos hablando de 1.000 millones de bytes. Quiere decir que es un 1 seguido de 9 ceros en bytes. Esa es la capacidad actual en sus memorias USB. Y vamos rápidamente a la frontera. Ya de hecho hay discos de estas capacidades de un 1 seguido de 12 ceros. Si hablamos en español es 1.000.000 de millones, o para nosotros sería 1.000.000.000 de bytes. En el mercado americano, 1.000 millones ya es 1 billón, y esto sería un trillón de bytes, ¿verdad? Para nosotros esto sería 1 billón o 1.000.000 de millones de bytes. Esa es la capacidad de información que pueden ir almacenando los sistemas.
De manera que a partir del surgimiento de la primera computadora, pues empezaba a almacenar la información en kilobytes, pero después rápidamente creció a megabytes, después obviamente siguió creciendo la tecnología, llegamos a gigabytes y actualmente estamos en la frontera de los terabytes, que puede seguir creciendo si la ley de Moore no falla. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley de Moore? El otro proceso es la capacidad de procesamiento. Este es el almacenamiento, ¿verdad? Y bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las memorias de tipo magnético? A partir de este momento, esas memorias ya empiezan a ser obsoletas. Cuando hablamos de esta capacidad de almacenamiento, prácticamente esas memorias desaparecieron, ya no existían. La otra forma en que podemos medir la eficiencia de los equipos de cómputo y la forma que se disparó a partir de ese momento, pues son las operaciones por segundo. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de la ENIAC, les dije que podía ser, bueno, más o menos 1000 operaciones por segundo? Podía ser 5000 sumas por segundo o 1000 multiplicaciones por segundo. Pero vamos a dejar este proceso en aproximadamente 1000 operaciones por segundo. ¿Sí? En los circuitos siguió creciendo esto hasta llegar a 1.000.000 de operaciones por segundo. En este momento estamos franqueando $1.000 millones de operaciones por segundo. Los sistemas de cómputo, en este momento, un procesador común y corriente puede efectuar más de 1.000 millones de operaciones por segundo. Quiere decir que su capacidad en operaciones por segundo ha crecido en una forma excepcional. Y además, estas operaciones por segundo se pueden hacer en una precisión mucho más extendida que los sistemas anteriores. De modo que este proceso pues también nos indica la capacidad de los equipos de cómputo. Y bueno, pues ya para englobar todo esto, resumir todo esto, ¿cuál es el conjunto de elementos que componen el hardware de nuestra computadora? Ya vimos cuál es el surgimiento de la primera computadora y cómo es su configuración. Y vamos a ver ahora pues ya esos componentes en detalle, para poder hablar de ellos. Ustedes en su oficina o en su casa pues tienen el primer elemento de hardware que vamos a manejar y al cual nos vamos a referir durante este curso como el CPU en este caso. CPU o Unidad Central de Procesamiento, también conocido como CPU por sus siglas en inglés, es resultado de Central Processing Unit. Es un sistema que engloba todos los componentes principales de la computadora. Ahí está todo lo que les hablé hace rato de la ENIAC y demás. Dentro de nuestra máquina está en este elemento. ¿Y qué contiene internamente? Si nosotros la abrimos, si nosotros somos curiosos, podemos ver que dentro hay algunos elementos muy importantes. El primero de ellos es la tarjeta madre o motherboard, que es pues un cuadrito que vamos a ver atornillado dentro del motherboard. Dentro de esa motherboard, o fijado a ella de alguna manera por medio de una base, está el microprocesador, el elemento que Intel desarrolló en 1971 y que tenía una capacidad muy pequeña y que actualmente tiene una capacidad muy grande, tal como la que les acabo de escribir, casi 1.000 millones de operaciones por segundo. Otro elemento es el elemento que me permite almacenar la información, que es la memoria RAM. Otro elemento que me permite almacenar la información, pero esta información no se va a perder, que es el disco duro. Otro elemento que es una unidad de lectura o escritura en disco, que puede ser un disco compacto normalmente o un DVD. Y algunas interfaces externas como USB, impresora, módem, red, audio, teclado, mouse, monitor, etc. Vamos a ver cada uno en su contexto y en su detalle. La tarjeta madre o motherboard es el componente principal. Ya habíamos mencionado esto en el gabinete y es el componente fundamental del CPU.
Su función es interconectar a todos los elementos del sistema, de manera que dentro de la motherboard o tarjeta principal del procesador, pues se encuentra primero un espacio para el microprocesador, que es el elemento fundamental. Este sistema, este microprocesador, es el que hace mis operaciones de cómputo. Realmente lo que yo hago cuando echo a andar un programa o un sistema operativo, en realidad es una multiplicidad de operaciones. Las más complicadas, unas sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Las otras son, pasa información de aquí para allá, cópiala acá, regrésala, complementala, hazle cualquier otra operación. Pero prácticamente el resultado de esto es porque es a mucha velocidad, a muy alta velocidad. Por eso nosotros vemos algo en pantalla o vemos alguna información dentro de nuestro monitor. Como aquí el microprocesador convive con otros elementos, pues este me puede intercambiar información, por ejemplo, con la memoria. De manera que el microprocesador puede escribir o leer información de la memoria rápidamente, ¿verdad? Pero también puede, por medio de un conector externo, conectarse al disco duro. Puede también mandar información a mi lector de DVD o de CD. Puede mandar información o leer información a mi sistema USB. Esa es mi memoria USB, conectada por medio de un puerto apropiado al sistema, etcétera, etcétera. Entonces, la encargada de la interconexión de todos estos componentes es la tarjeta madre, tarjeta principal o motherboard. Y aquí pues es una fotografía de una de ellas, no es la más moderna, pero es una representatividad. El segundo punto, como ya les dije, es el microprocesador, es el cerebro del sistema de cómputo y es el encargado de realizar todas las operaciones que requiere el sistema. Las más complejas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero a una velocidad fundamental. Si ustedes vieron el primer microprocesador que sacó Intel en 1971, pues era un pequeño circuitito de alrededor de 20 terminales. Como ven ustedes, este circuito, que no es de los más complejos, ya tiene más de 100 terminales. Los circuitos actuales, los microprocesadores actuales, tienen alrededor de 700 terminales. Casi rondan las 1000 terminales. Esto quiere decir que el sistema se ha ido complicando mucho y internamente pues tiene muchos componentes. Les hablaba yo del número de transistores que tenía el primer procesador, alrededor de 2300. Pues los sistemas modernos están alrededor de los 15 millones de transistores. De manera que si este circuito ya era un circuito integrado, ya integraba muchos componentes, pues este circuito tiene muchísimos más. Tiene cientos de miles más que los predecesores. El otro circuito, pues es el circuito de memoria. Como ya les dije, el sistema almacena aquí datos o toma datos del sistema para procesarlos y hacer alguna operación. Básicamente, cuando nosotros encendemos la computadora, lo primero que entra a arrancar es un sistema inicial, que es el BIOS o el sistema básico de entrada-salida. Ese sistema, ese pequeño programa, verifica cómo está todo el conjunto de componentes conectados a la computadora, si están bien o están mal, si hay algo desconectado, etcétera. Una vez que este sistema verifica todo esto, el siguiente encargado es el sistema operativo. Ese sistema operativo ya viene en un disco duro. En el disco duro se corre ese sistema operativo y una vez que todo arranca, cuando ya me muestra mi pantalla de inicio del sistema operativo, pues ya puedo ejecutar algún programa, por ejemplo, Microsoft Word o Excel o PowerPoint. Cuando yo pongo a funcionar ese programa, lo que hace el sistema es tomar el programa del disco duro y pasarlo a mi memoria. Y en memoria yo ejecuto todos los componentes del programa. Cuando yo quiero acabar mi programa o cuando yo quiero cerrar la aplicación que estoy usando, por ejemplo, si en Word abrí un documento, ese documento se trabajó en memoria. Y a la hora que yo quiero guardarlo o salvarlo, lo que hago es
pasarlo de la memoria al disco duro. Esa es la operación de guardar. De modo que los sistemas, cuando le colocamos memoria RAM, me permiten hacer operaciones de estas características, como abrir un programa, procesar datos y demás. Y cuando yo tengo más memoria RAM disponible, pues puedo abrir 3 o 4 aplicaciones sin que la máquina se me haga lenta. Si yo tengo poca memoria RAM, pues estoy abriendo Internet y de pronto si quiero abrir un archivo de Word, pues mi máquina se vuelve lenta porque estoy usando el procesador para 2 tareas y estoy compartiendo esas tareas con la memoria disponible del sistema. Bien, les hablaba del otro componente conectado al microprocesador por medio de la motherboard llamado el disco duro. Este elemento, como su nombre lo indica, es un sistema rígido, no es flexible. Los platos que ven ustedes ahí son unos platos de un material cerámico o un material metálico especial que no se pueden flexionar. Y esto de no se pueden flexionar tampoco se pueden dilatar ni comprimir con el efecto de la temperatura. De modo que los datos que hay ahí guardados no varían, no se pueden modificar, y esto hace que sea un sistema confiable para escribir información o leerla, curiosamente de forma magnética, igual que la que les describí con el proceso de IBM, pero esto lo hace a una precisión muy pequeña. Las agujas que guardan o leen datos del disco duro son muy pequeñas, casi microscópicas, y pues esto me permite almacenar grandes capacidades de información. ¿Se acuerdan ahorita que estábamos hablando de los tamaños de los discos? Bueno, pues en principio empezaron con un tamaño muy pequeño y actualmente estamos hablando de 1 tera. Ya se pueden encontrar discos duros que pueden almacenar 1 terabyte. Esto es 1 y 12 ceros de información. Quiere decir que yo puedo guardar aquí mucha información. Otras unidades conectadas al sistema, como estas, me permiten guardar o leer información desde la motherboard, desde el procesador o desde el disco duro. Son sistemas que en principio empezaron siendo sistemas muy pequeños, con una muy pequeña capacidad, y actualmente pues ya usan unidades de CD o de DVD que tienen gran capacidad. Un CD actualmente pues tiene 800 capacidades de 800 megabytes, pero por ejemplo los DVDs pues ya pueden obtener 6 gigabytes, por ejemplo, aproximadamente, o hasta 8 gigabytes. Y pues en este momento se empieza a pasar de esta barrera con los Blu-ray, donde las capacidades se incrementan sustancialmente, tal vez hasta 50 gigabytes, depende del tipo de medio que estamos conectando. De modo que a partir de estos componentes, pues yo podría tener información equivalente a la que tengo en el disco duro, en principio, o información que puede estar intercambiando entre el disco duro y alguna otra unidad conectada al sistema. Otros elementos que puedo yo conectar a la motherboard y que ustedes han visto en su parte trasera de la computadora, pues son elementos adicionales que me permiten hacer una interfaz del sistema de cómputo con el exterior. Esa interfaz me sirve para muchas cosas. Por ejemplo, la primera, el número 1 que ven ustedes aquí, es un conector que ya empieza a dejar de ser utilizado, que es un DB25, es un conector a impresora, es un conector de 25 terminales que me permite pues tener una impresora láser o una impresora de inyección de tinta. Este elemento empieza a ser sustituido por un USB, pero en la actualidad muchas motherboards vienen con él aún. Otro elemento que se usa comúnmente en la computadora pues es que ya después del equipo de cómputo por fuera, pues yo tengo un mouse y un teclado. Estos componentes tienen cada uno de ellos un tipo de conector que se llama DIN o mini DIN, que es un conector de 5 terminales que se conecta a estas unidades marcadas con 2 y 3. Esa es la forma tradicional. Actualmente ya existe una migración nuevamente al dispositivo USB.
Otro elemento importante pues es la conexión a red. Les hablaba hace un momento que Xerox desarrolló máquinas en red que podían intercambiar datos entre sí. En la actualidad, pues es la forma en que prácticamente nosotros hacemos nuestro trabajo el día actual. Casi todas las máquinas que tenemos en la oficina, pues ya vienen conectadas en red. Este conector es el que me permite intercambiar información con ellas. ¿Cómo? A través de un pequeño interfaz físico que se llama un RJ45, es una interfaz de 8 terminales que me permiten enviar o recibir datos de mi computadora a la computadora del escritorio contiguo, o bien de mi computadora a cualquier otra computadora del mundo por medio de Internet. Otro elemento que necesitamos periódicamente pues es un monitor, y en este proceso también ha habido un cambio sustancial. En principio los monitores eran solo de blanco y negro y eran monitores parecidos a nuestros televisores. Actualmente ya hay una revolución en esto, ya se empiezan a tener monitores de tipo plano. De hecho, prácticamente todas las empresas empiezan a cambiar a estos monitores. ¿Por qué? Pues tienen una ventaja. La primera de ellas es que ocupan menos espacio en nuestro escritorio. Pero la segunda, y considero la más importante, es que contribuyen a un ahorro sustancial en la energía, casi un 70% menos que los monitores tradicionales. Este conector que ven ustedes aquí, que es el 7, pues es el conector para un monitor. Las 8, 9 y 10 son conexiones que se denominan multimedia. Estas conexiones me permiten leer o escribir información hablada. Por ejemplo, yo puedo a través del micrófono grabar mi voz a la computadora, o puedo escuchar por medio de audífonos alguna información grabada en la computadora. Y en el punto número 11 vemos la conexión para un dispositivo USB. Esta conexión en principio se ponía en la parte de atrás de las computadoras, pero actualmente ya se acostumbra a ponerlas en la parte frontal. Esta conexión pues es, como su nombre lo indica, una interfaz serial universal. Quiere decir que se conoce a todos los niveles en el mundo y prácticamente todos ya utilizamos este tipo de componentes. Todos tenemos en nuestra casa o en nuestras manos pues una interfaz de este tipo. Prácticamente ya no hay personas que no conozcan esta interfaz. Es el elemento que utilizamos a diario en los sistemas. Y pues prácticamente esta sería la descripción de un sistema de cómputo completo. Prácticamente todo lo que implica hardware pues está descrito hasta este momento. Toda su utilización es fundamental para el desarrollo de esa materia y por eso es importante profundizar en ella. Los procesos que dan origen a este tipo de sistemas pues también los hemos abordado, y es muy importante haberlos visto desde la perspectiva histórica porque pues nos van a dar una luz en las siguientes sesiones. En la próxima sesión vamos a abordar un proceso semejante para los sistemas de software, y vamos a ver también cómo el desarrollo ha sido pues más o menos errático o más o menos tortuoso en algunos casos, pero ha dado origen a todo este tipo de elementos que tenemos en este momento en el mercado. También ha dado origen a los precios que podemos conseguir en este momento en el mercado y a la fundamental expansión de los equipos de cómputo. Obviamente estos equipos de cómputo no solo tienen esa utilidad en hardware, sino que además nos han permitido desarrollar sistemas tan complejos como los que hemos analizado en la asignatura. Pues bien, para comprender esto en una forma concreta, les aconsejo que hagan los ejercicios propuestos. Algunos de los links que les he incluido en la bibliografía pues tienen que ver con la información adicional que ustedes quieran buscar en este caso. Les sugiero también repetir las veces que sean necesarios el video que están ustedes viendo o la presentación que les ha llegado, y de alguna manera si tienen dudas pues se comuniquen con nosotros por medio de internet en los medios que ya conocen ustedes. Por ahora les agradezco su estancia en esta sesión y les espero con el mismo entusiasmo para las siguientes sesiones. Muchas gracias y aquí estaremos.